Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Déselo fuerte allí donde usted se encuentra. ¿Amén? Así que ponemos el reloj en 10 minutos. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y vámonos a Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. Amén. Capítulo 63, versículo 11 de Isaías. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Bendito el nombre del Señor. El Señor añada bendición a su palabra, nos dé la sabiduría y nos dé la capacidad para poder comprender y ser instruido por medio del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos, iglesia. Aleluya. Esta reflexión nos hace referencia al tema que nosotros estamos desarrollando durante este mes, la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Y por qué nos vamos a Isaías? Porque Isaías le recuerda al pueblo de Israel la condición del pueblo de Israel. Y habla en pregunta por medio del Espíritu Santo que mora en Isaías en ese momento, que vino sobre Isaías en ese momento. Y para recordarle al pueblo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, era quien pastoreaba al pueblo y quien llevaba al pueblo y quien produjo en el pueblo las maravillas que ellos vieron en ese peregrinar en el desierto. Amén. Y eso nos lleva indudablemente a un tema importante, la importancia de la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Y por qué la intimidad con el Espíritu Santo? Porque la intimidad en el Espíritu Santo debe producir en nosotros y debe expresarse en nosotros. Tiene que expresarse en nosotros en cosas muy concretas. No pensemos ya a este nivel en donde hemos caminado tantos años juntos, en el Espíritu y bajo la dirección del Espíritu, las cosas que el propio Espíritu nos ha enseñado durante todo este tiempo y que indudablemente seguirá enseñándonos en lo que nos queda de vida hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Y es algo fundamental. La prueba de la intimidad que yo tengo con el Espíritu es que el Espíritu me capacita a mí de manera sobrenatural. Dígale que está a tu lado, el Espíritu nos capacita de manera sobrenatural. ¿Por qué nos capacita de manera sobrenatural? Porque el Espíritu nos da dones, nos da habilidades y nos da el poder de poder realizar la misión que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros. Porque eso es lo que nos dice la palabra. El mismo Espíritu es el que reparte los dones espirituales como Él quiere. Así que el Espíritu nos da los dones y nos da las habilidades y nos da el poder de poder ejecutar el llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es la primera manifestación de que yo tengo intimidad con Dios, de que yo tengo intimidad con el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo me ha dado dones y me ha dado habilidades. Lo que ocurre en el camino puede ser que yo desconozco cuáles fueron los dones que me dio el Espíritu Santo y también desconozco cuáles fueron las habilidades que el Espíritu Santo y dudo de que también tenga poder. Entonces no es un problema del Espíritu, es un problema de nosotros relacionado con el Espíritu. Pero es lo primero que el Espíritu hace. Para eso es fundamental, dentro de todas estas manifestaciones de la intimidad con el Espíritu Santo, que nosotros busquemos al Espíritu Santo. Pero si nosotros vamos a buscar al Espíritu Santo es porque nosotros estamos dispuestos a obedecer al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
Esa es la parte particular. Todos debemos anhelar al Espíritu Santo. Todos tenemos que anhelar la relación con el Espíritu Santo. Pero anhelarla implica que cuando el Espíritu Santo intima con nosotros, nosotros tenemos que tener la voluntad dispuesta a obedecer al Espíritu Santo. Porque esto es fundamental. Solamente el hombre del que narra y el que habla Isaías en el capítulo 63, en los versículos que acabamos de leer, es Moisés. Habla directamente de Moisés. Moisés tenía que anhelar, ¿por qué? Porque él salió de conociendo al Dios de sus padres, pero no conociéndolo personalmente. Y cuando el Dios de sus padres se acercó a él, entonces Moisés estuvo dispuesto a intimar con ese Dios. Y al intimar con ese Dios, Moisés estaba dispuesto a obedecer lo que ese Dios le mandase. ¿Cuántos dicen amén? Ahí empieza una relación con el Espíritu. Dios es el que le da los dones, Dios es el que le da las habilidades y le da el poder a Moisés de hacer lo que tenía que hacer cuando regresaba delante de Faraón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, otra de las manifestaciones de nuestra intimidad con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos guía y nos da dirección. Dígale que está a tu lado, el Espíritu Santo es el que me guía y me da dirección en las decisiones y en las acciones que yo tengo que realizar. Sí, el Espíritu Santo me va a instruir en lo que yo tengo que hacer. Porque el que va a dirigir mi estrategia, el que va a dirigir la ejecución de mis planes, el que me va a dar las capacidades que ya me las da con los dones, ahora me va a guiar qué decisiones tengo que tomar y qué acciones tengo que realizar. ¿Cuándo tengo que tomar esas decisiones y de qué manera tengo que actuar en un momento determinado? ¿Por qué? Porque al someterme al Espíritu Santo, al decidir obedecer la voz de Dios que es manifestada en mi vida, en someterme a su palabra, entonces lo que yo tengo que hacer está totalmente ligado a la voluntad de Dios. Y es ese Dios el que se comunica conmigo, el que habla conmigo, el que me instruye a mí sobre las decisiones que tengo que tomar. Y aquí hacemos un alto rápidamente porque cuando hablamos de ese Dios, hablamos de que Dios expresa su voluntad en relación con los hombres, Leida, a través de dos expresiones. Hay una voluntad prescriptiva de parte de Dios. La voluntad prescriptiva de parte de Dios está en su palabra. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? ¿Qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no debemos hacer? Esa es la voluntad prescriptiva, está en su palabra. Y la voluntad soberana de Dios es que siempre se va a cumplir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios siempre se va a realizar y siempre se va a ejecutar, aunque nosotros no nos sometamos a la voluntad prescriptiva. Aunque nosotros le desobedezcamos, aunque nosotros no lo obedezcamos exactamente, aunque nosotros lo obedezcamos en parte o aunque nosotros lo desconozcamos, siempre la voluntad soberana de Dios se va a imponer. Amén. Entonces es mejor que nosotros nos sometemos a la voluntad prescriptiva, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, las cosas que no debemos hacer, porque eso permitirá que cuando la voluntad soberana se manifieste, nosotros nos moveremos con facilidad en esa voluntad soberana. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que comprendió Moisés y eso fueron los que comprendieron todos los hombres de Dios que están en la Biblia, porque todos se caracterizaban por un denominador común, la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios. Estaban dispuestos. Hemos escuchado la expresión bíblica, ando buscando a uno que se ponga en la brecha. Pero cuando leemos la historia de cada uno de los profetas, nos damos cuenta que esos profetas estuvieron dispuestos a cumplir el papel que Dios les había encomendado y en someterse totalmente a la voluntad de Dios, sabiendo que esa voluntad de Dios se iba a terminar imponiendo por encima del resto de las voluntades, por encima de nuestro libre albedrío. Y esto es importante, no lo podemos tratar, lo debemos tratar posteriormente, seguramente en una clase de Jesús, y ahí trataremos la diferencia entre la voluntad prescriptiva y la voluntad soberana de Dios. Porque a veces nosotros los seres humanos pensamos que si yo no obedezco a Dios, el plan de Dios no se va a poder ejecutar, porque yo no estuve de acuerdo en ejecutarlo. Humanamente eso puede ocurrir en la tierra entre seres humanos, pero en relación con Dios, ¿saben qué? Aún Dios utiliza nuestra desobediencia para ejecutar su plan soberano. ¿Cuántos dicen amén? Y los que pensamos que estamos oponiéndonos,
somos nosotros. Pero en realidad no nos oponemos. Formamos parte del plan soberano que Dios tiene pendiente. Otra manifestación de la intimidad que tenemos con el Espíritu Santo es sabiduría y conocimiento. Dios nos revela las verdades que están en la Biblia y nos da entendimiento sobre dichas verdades. Por eso el estudio de la palabra no es un estudio que se puede lograr con muchas técnicas. Usted puede estudiar en cualquier instituto bíblico, hermenéutica y homilética y todo lo que usted quiera. Y usted puede pensar que esas técnicas le permitirán a usted revelar y conocer los misterios de la palabra del Señor. Pero no, es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría y nos da el conocimiento con respecto a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si excluimos al Espíritu Santo de la ecuación, simplemente hablaremos palabrería, pero sin ningún poder y sin ninguna presencia del Espíritu Santo. Pero si tenemos al Espíritu Santo, posiblemente desconozcamos la hermenéutica, posiblemente desconozcamos la homilética, posiblemente no tengamos los estudios universitarios en letra y en el arte de la interpretación, etcétera, etcétera. Pero como el Espíritu Santo es el que nos va a revelar, Él nos mostrará los misterios de la palabra para que nosotros los demos a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso solamente surge de una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Otro aspecto de la relación de intimidad con el Espíritu Santo que se tiene que ver manifestado en nosotros es la valentía y el denuedo. Es decir, el coraje y la fortaleza para hablar la verdad de la palabra y para enfrentar los desafíos que se nos presenten. Eso nos da la relación con el Espíritu Santo. El Pedro antes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y el Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo no es el mismo Pedro. El Pedro antes del derramamiento negó al Señor 3 veces. Pero el Pedro después del derramamiento predicó al Señor y más de 3,000, 5,000 se convirtieron por la predicación de la palabra. Habló con valentía, con coraje y con denuedo y enfrentó los desafíos que tenía que enfrentar. Pablo sin Cristo y sin ser lleno del Espíritu Santo persiguió a los cristianos. Y pensaba que no tenía que sufrir ningún riesgo porque iba con una tropa al lado de él a perseguir y arrestar a los cristianos allá en Damasco. El Pablo, cuando es lleno del Espíritu Santo, ahora tiene que andar en naufragio, tiene que andar huyendo de las ciudades, siendo bajado de muros a través de canastas, huyendo por caminos, cuidando su vida y no tiene una tropa que lo proteja, pero tiene al Dios Todopoderoso que lo guía y que lo protege y que le da valor para enfrentar los desafíos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos damos cuenta que cambia nuestro concepto de valor y nuestro concepto de seguridad cuando tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Cosas que nosotros humanamente no podríamos hacer, lo hacemos cuando esa intimidad con el Espíritu Santo nos permite conocer la voluntad de Dios y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que nuestra seguridad, nuestro cuidado está en manos del Señor. Y eso nos permite enfrentar los desafíos con entereza, con coraje y con determinación. Por eso es que el Evangelio no es para cobardes. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios. Y por eso Pablo cuando le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le está diciendo que si tú tienes la intimidad con el Espíritu Santo, por el fuego que fue impuesto en ti, entonces tú no tienes que tener ningún temor ni avergonzarte en nada, porque es el Espíritu Santo, Dios mismo el que cuida de ti y te da el valor y la determinación para cumplir la misión que yo te encomendé. ¿Cuántos dicen amén? Y la quinta capacidad y la quinta manifestación de esa relación de intimidad con el Espíritu Santo es la producción del fruto espiritual. Esa producción del fruto espiritual es la última manifestación y es la que va a estar ensarzada y permanentemente aplicada a lo largo de nuestro camino. El fruto del Espíritu Santo que encontramos en el libro de Gálatas.
inmediatamente tiene que verse manifestado en nosotros. Si nosotros tenemos intimidad con el Espíritu Santo y tenemos coraje para enfrentar los desafíos y decimos que tenemos sabiduría de la palabra del Señor y decimos que el Señor nos guía, pero nosotros no tenemos el fruto del Espíritu Santo, nosotros estamos falseando el asunto. Estamos autoengañándonos. En realidad no tenemos ninguna intimidad con el Espíritu Santo. Porque es la intimidad plena con el Espíritu Santo lo que nos hace ser de Cristo. Lo que permite que el cielo nos reconozca como de Cristo, como ciudadanos del reino y como llamados a ejecutar la misión que Dios nos ha encomendado. Y eso es fundamental. Por eso que en este mes de la intimidad con el Espíritu Santo, enfoquémonos y autoexaminémonos. ¿He sido capacitado por el Espíritu Santo? Él me está guiando y me está dirigiendo. Tengo la sabiduría y el conocimiento de la palabra. Tengo la valentía y el denuedo para servir y proclamar la palabra y para enfrentar los desafíos que tengo por delante. ¿Está el fruto del Espíritu Santo manifestándose en mí? Si uno tiene que hacerse un test espiritual, se lo tiene que hacer sobre estos 5 ítems. Y eso nos permite a nosotros saber dirigir nuestra relación de intimidad con el Espíritu Santo. Cada aspecto nos permite decir, ok, me estoy acercando. Tal vez no tengo todo el conocimiento, pero tengo más conocimiento que el que tenía ayer. Tal vez no tengo con claridad la guía y la dirección, pero me siento más guiado y más dirigido por el Espíritu que ayer. Entonces significa que estoy en el camino correcto a una relación de intimidad con el Espíritu Santo, que llegará a su punto pleno. Y cuando llegue a su punto pleno, el Espíritu Santo me lo hará saber. Y la persona que yo era anteriormente quedará totalmente olvidada. Y la persona que seré posteriormente será la persona que Dios quiere que yo sea en el propósito del plan de Dios de salvación individual, pero también el propósito del plan de Dios en el reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a